Desde el inicio de la historia de nuestra raza, el hombre ha realizado representaciones de humanos con características animales, y estas criaturas, mitad animal y mitad humanos, han hecho parte de los mitos, leyendas, las religiones y, por supuesto, de la literatura de todas las culturas. Y tener animalitos parlanchines en tantas historias no tendría ningún problema, de no ser porque se ha convertido en una suerte de fetiche muy turbio. Hola a todos, soy Mohamed Dávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablaremos de... ¿Dónde está mi guión? Este no es el guión de fábulas que yo escribí. ¡Charlie! ¡Charlie, ¿dónde está mi guión? Ahora sí, hola a todos, soy Ranato, cazador de furros certificado. Así que preparen sus antorchas y afilen sus armas. ¡Es hora de la cacería! Buenos cazadores debemos conocer a nuestra presa. En esta ocasión nos enfrentamos a un grupo de perversos seres que debes mantener lejos de tu perro. Seres que se mantienen tras una máscara de bondad, colores alegres y sonrisas infantiles, pero contienen una fascinación por profanar animales con piernas humanas y, por alguna razón, mucho dinero. Los inicios del uso de animales antropomórficos se remonta desde el antiguo Egipto e incluso religiones mucho más antiguas, donde los dioses eran representados con cabeza de animales, dotándolos de una naturaleza no humana y cuyas cualidades divinas se ajustaban metafórica y en ocasiones literalmente a sus animales representativos. Horus y Ra tienen cabeza de halcones y al ser las aves que vuelan por sobre todo, son los líderes en el panteón de sus respectivos tiempos. Sobek, con cabeza de cocodrilo, era el dios del Nilo y la fertilidad. Anubis, señor de la necrópolis, con cabeza de chacal, por ser un animal carroñero. Y aunque muchos quieren asociar estas creencias con furros, estos tenían un carácter simbólico del por qué tenían cabeza de animal, mucho más allá de solamente lo estético, ya que, a su vez, su propósito no era humanizar animales, sino deshumanizar a sus dioses. De la misma forma, las demás religiones y mitologías antiguas usaban la representación de híbridos humano-animal para representar a sus monstruos o criaturas terroríficas. Las culturas antiguas, al hablar de criaturas como la esfinge, arpías, sirenas, centauros o minotauros, pensaban en historias terroríficas, no historias que los excitaran. Los griegos dieron mucha rienda suelta a las cochinerías realizadas por sus dioses, pero a su vez los dotaron con apariencia meramente humana, al igual que los nórdicos, separando los actos impuros de los animales de forma total, ya que esas cochinadas no estaban bien vistas. Y antes de que algún furro diga que Zeus se tiró una mujer convertida en vaca y otra convertida en cisne, debo recordarle que en estos casos ambos estaban transformados en la misma raza de animal. Por lo tanto, no fue un cruce humano-animal y no cuenta como furrismo, de la misma forma que mi gato no es furro por salir a la calle en busca de acción. Luego del periodo greco-latino llegamos a la época medieval, donde los cuentos infantiles estaban llenos de animales parlantes o con características humanas en diversos cuentos infantiles, como el gato con botas, Caperucita Roja y el lobo, los músicos de Bremen, los ratones ciegos, entre otros, que usaban a los animales como forma de atraer a los niños, dado que eran mucho más amigables y a su vez representaban personalidades. Los lobos como personas perversas con malas intenciones, los ratones como indefensos y los gatos como astutos. El uso de animales era meramente narrativo. Para un niño en tiempos donde el analfabetismo era lo común, recordar el nombre de un villano de una historia como el
lobo y asociarlo con algo peligroso era mucho más sencillo, sin mencionar que era por la misma característica de cuentos transmitidos de forma oral que casi ningún personaje tenía nombre propio, salvo casos donde el nombre posee un marcado significado dentro de la historia. Siempre eran cosas como princesa, príncipe, madrastra, rey, etc. Recordemos, por ejemplo, que Caperucita Roja era una característica del personaje y no su nombre. No hay que olvidar que en las fábulas no hay una separación entre el mundo humano y el animal. Los animales hablan y eso es todo. Los humanos toman eso como algo cotidiano y ninguno se asombra. Pero eso es una característica onírica propia de los cuentos, el colocar premisas sin necesidad de explicarlas. Quienes suelen leer cuentos saben de lo que estoy hablando. Pero, nuevamente, no hay un solo cuento con una relación humano-animal, incluso en aquellas donde los animales parlantes conviven con personas y su uso es totalmente metafórico. Elena Beristain describe la fábula como un género que se usa para criticar la sociedad y sus vicios. Y es totalmente cierto. Como lo he mencionado muchas veces, mi fábula preferida es Rebelión en la Granja, una obra magnífica, donde se representa el cambio de poder y la sublevación de un pueblo que luego cae en manos de un tirano con otra bandera. Todo contado con animalitos de granja. Libro 100% recomendado, tanto para adultos como para niños, y del cual tengo un video completo en el canal. Una obra inspirada por esta misma es la película de Pollitos en Fuga, que es una película infantil porque usa gallinas que quieren escapar de una granja, ya que si usara seres humanos sería una película terriblemente perturbadora sobre campos de concentración de mujeres obligadas a gestar. El uso de la fábula permite hablar de temas mucho más complejos, pero enmarcados en un tono que los niños puedan entender y disfrutar. No olvidemos grandes fábulas infantiles como El Renacuajo Paseador de Rafael Pombo o Los Tres Cerditos, que surgieron en épocas más cercanas que la Edad Medieval. El hecho de que el uso de animalitos parlanchines sea un recurso naturalizado históricamente para los niños es algo que hace a los furros un concepto mucho más turbio si lo pensamos con cuidado. La cosa es que este concepto narrativo se fue deformando, como ya lo hemos visto en muchos otros casos, pasando de ser la representación metafórica de un sector de la sociedad a ser un elemento meramente estético y carente de propósito fuera del atractivo visual. Como ya lo he mencionado en otros videos, este cambio no es un salto instantáneo, sino un cambio lento y progresivo que puede tomar décadas o siglos. Pero si debemos dar una fecha de inflexión para el salto de fábulas a historias de furros, sería en los 80, una época muy pintoresca con una cosmovisión particular y una naciente lucha por las libertades sexuales, música disco, hipersexualidad de la publicidad y la primera masificación del fanfic o fanart por medio de las legendarias revistas Pulp y los fanzines, dándole voz a legiones de frikis con anhelos de crear sus propias historias y compartirlas con el mundo, lo que creó la oportunidad que grandes autores lograran surgir de entre un mundo elitista como lo era la literatura o el arte, pero también dio pie a que perversos entes pudieran crear su fandom con fetiches muy específicos. Es así como un día oscuro y nefasto para la humanidad. En 1980 se realizó la Convención Mundial de Ciencia Ficción y sin que nadie lo previera y ningún dios pudiera evitarlo, alguien vio un póster de la obra Albedo Anthropomorphic de Steve Galaxy, una obra de ciencia ficción militar para adultos, y se preguntara en voz alta: ¿han notado cuántos animales antropomórficos hay en las historias de ciencia ficción? Es perturbador. Y alguien lo escuchó y dijo: perturbador no, rico. Y de esa forma cuenta la leyenda que se creó una discusión
discusión tan grande y acalorada que tardó días y se involucraron cientos de personas por todo el lugar. Sus profanos ecos aún retumban en el tejido de las convenciones y desde ese oscuro día se formaron fandoms para discutir en cada evento de ciencia ficción o cómics sobre este tema. La plaga había comenzado. Boston solo fue la zona cero, pero desde 1983 el término furry ya era usado de forma masiva en los Estados Unidos como un subgénero de los fanzines y ya no había vuelta atrás. En 1989 había el suficiente interés en este subgénero que se realizó la primera convención furra registrada. En las próximas décadas se masificó el acceso a internet y aprovechando el poco control del mismo en aquellos años, los furros lo infectaron desde sus inicios para expandirse por todos los rincones del planeta. Ya era tarde para contenerlos. En 2018 se realizó el Midwest Fur Fest en Illinois, el evento furro más concurrido hasta la fecha, con 11,000 asistentes presenciales y año tras año su población va en aumento, siendo catalogados ahora como una subcultura. Los tipos con deseos reprimidos de profanar animalitos se unieron en manadas donde podían sentirse a gusto con sus anhelos raros, donde según los investigadores su estatus parece estar determinado en su sociedad por quien está dispuesto a gastar más dinero en cosas furras. Y se metieron tanto en el cuento que no solo disfrutaban de consumir estas historias, sino que querían hacer parte de ellas por medio de una autoinserción profana, donde usan enormes trajes peludos, tienen un nombre alterno y rolean a que son animalitos adorables, ladrando y todo, en una suerte de alter ego al que llaman fursona. ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Es muy raro. Esto ya raya la esquizofrenia. Mientras todo esto ocurría, también en la década de los 80 ocurría en paralelo una invasión de series protagonizadas por animales híbrido-animal. Una explosión que inundó la televisión con series infantiles de acción, iniciada por el éxito de las Tortugas Ninja, dando como resultado series como Street Shark, Motorratones de Marte, Battletoads, La Tropa Rex y otras, aunque todo esto carecería de carga erótica en sus diseños. Era más una estrategia para atraer niños y vender juguetes. Y como siempre, al capitalismo no le importa el daño que cause siempre que el público tenga para gastar. Y vaya que los furros gastan. Aprovechando este nuevo mercado en los 90, aparecieron un montón de producciones con animales que claramente fueron hechos como material de consuelo emocional masculino, pasando el animalito a representar la chica sexy en un cast de personajes infantiles. Personajes como Lola Bunny, creada expresamente para Space Jam y cuya personalidad se resume en ser la chica sexy con curvas, con un atuendo claramente más revelador que el resto del elenco. Aunque todo esto es psicológico, el resto del elenco no usa ropa. Que hace gestos que le pondrían a una femme fatale en el cine negro, pero que le molesta que le digan muñeca para que no parezca una cualquiera. También está Rogue, que apareció por primera vez en Sonic 2 y que junto a Shadow, el erizo edgy, definieron el tono turbio que los fans de Sonic le atribuyen a la franquicia desde entonces. ¿Cómo no quieren que Sonic sea el videojuego más profanable por los furros si tienen un murciélago en ropa de teibolera y una relación entre el prota animal y una chica humana? En verdad no entiendo en qué momento saltaron del diseño femenino de Amy Rose, que parece un personaje de Discovery Kid, a un murciélago con más pechos que waifu del anime promedio. No, en serio, si lo notan, solo tiene pelo de los ojos para arriba, el resto es piel humana y ropa de látex. Y no olvidemos todos los personajes femeninos de la tropa Goofy y sus películas, que mientras los hombres tienen diseños con rasgos muy animales, los personajes femeninos eran básicamente humanos con nariz de animal y poco más, ya que incluso sus orejas son humanas en lugar de las orejas animal del resto de los personajes, y por supuesto unas curvas bastante marcadas. Este
tipo de personajes hizo que muchos niños de nuestra generación sintieran cosas raras en el pantalón. Y por supuesto, Japón no se puede quedar atrás con este tipo de cosas. Desde las tierras niponas tenemos El regreso del gato, una película donde una chica se quiere tirar a un gato. Es literalmente gato. No lo digo de forma metafórica, es literalmente un gato que habla. Japón, Dios, deja de ser tan raro. Aunque debo admitir que no es lo peor. En Argentina hicieron una versión del Arca de Noé con furros, con pantera bailarina en burdeles, y la distribuyeron como película infantil cristiana. Como estos hay muchos más personajes y obras donde recurrir al diseño de animal antropomórfico no genera ningún aporte narrativo más allá de lo estético. Y es perturbador pensar en todos estos personajes que son sex appeal de sus historias y funcionan para atraer adultos a obras de un target infantil. Puede que aparezca algún caradura a decirme que estos personajes no están sexualizados, que solo son personajes y que somos nosotros quien los sexualizamos. Pero a ver, si no son capaces de reconocer lo obvio, reconozcan al menos que toda esa gente llorando por el rediseño de Lola Bunny se quejaban porque ahora no podrán jalársela con el diseño de la coneja. No se quejaron de su personalidad, ni de su trama, ni de su arco de personaje, solo se quejaron de que ya no tiene curvas tan marcadas y su uniforme ahora sí parece de deporte y no lencería. Solo miren el contraste del diseño de la obra y el diseño que el público puerco exigía. Muchos argumentaban que estaban cambiando la naturaleza del personaje, pero la cereza del pastel, Lola no fue el primer personaje creado como pareja de Bugs. La primera fue Honey Bunny, cuyo diseño es igual al de Bugs, pero en amarillo y con pintalabios. Para ser justos, algunas de estas historias más actuales se utilizan a los animales antropomórficos para generar crítica social, pero son casos muy contados, como lo es el de Zootopia, cuya alegoría al racismo no sería tan bien implementada sin el símil con una sociedad que teme a otros ciudadanos por puro prejuicio, como en el caso de los carnívoros y los herbívoros, pensando en ello como potencial peligro sin que hayan hecho nada malo. Y aunque muchos piensen que es racismo hacia los afros, en realidad representa más el racismo hacia personas de Medio Oriente, ya que, como se muestra en la película, el temor proviene de un resentimiento histórico de ataques que produce pánico y rechazo, al punto de ocultar o despedir a servidores públicos de dichas etnias, ya que incomodan al público, aunque también hay una marcada segregación como en los años 50. Otra obra que le da valor narrativo a las elecciones de diseño de sus personajes es Beastars, donde tienen su propia visión de una sociedad de animales evolucionados. Es bastante oscura, sus animales aún se encuentran en una transición, conservan fuertes instintos de sus características animales. Los depredadores sienten el deseo de devorar y ser carnívoros, comiendo a base de suplementos sintéticos, pero de vez en cuando devorando a algún herbívoro que se encuentran en un momento de debilidad. Es más, la carga erótica de la coneja también tiene una justificación argumental. No lo apruebo, pero al menos no está de gratis como en otras obras furras. El mundo de Beastars tiene un trasfondo increíble, desde el tráfico de herbívoros, el mercado negro de carne, el que los gobernantes carnívoros se hagan cirugías para verse menos amenazadores y ganar más votos, que los herbívoros son tomados casi como ciudadanos de segunda clase y sus instintos los traicionen casi siempre en trabajos de bajo perfil frente a los fuertes carnívoros que los superan físicamente en todo. Que los carnívoros les guste ver herbívoros desnudos porque les despierta instintos salvajes de depredador, algo que se presta para momentos muy turbios que los furros aman. Pero si digo de una forma muy grotesca, tiene sentido, sin mencionar que sus diseños son bastante animalescos y no con rostros y curvas humanas como suelen hacerlo muchas otras obras, lo que impide que sus personajes sean tan fácilmente sexualizados. No, ¿saben qué? Olvídenlo. Quemen todo hasta los cimientos.
El principal problema no son los personajes antropomórficos, es que los furros buscan enérgicamente profanarlos. En dibujos, historias o juegos de rol es prácticamente imposible encontrar sectores de estos grupos que no estén sexualizando a estos personajes, aunque sean menores de edad o incapaces de dar aprobación explícita. Incluso existe una moda furra de hacer fanart profanando a cada mascota del mundial de fútbol. ¡Amigo! ¡Aléjense! Esos diseños no fueron creados para sus peludas garras, y ese es otro problema. Han hecho tanto daño con tantas creaciones perversas dentro de sus fandom que el conocimiento popular de la gente creen que todo diseño animal trae algo muy perverso de por medio. Sería fácil decir que simplemente las empresas hacen diseños malinterpretables para vender y que no es culpa del espectador en pensar mal. Y si bien eso aplica en muchos casos, pero los furros no respetan nada. Se quieren tirar todo animal que camine en dos patas o pueda sonreír. Hay imágenes depravadas de la monja cabra de 16 bits. ¿Cómo sexualizan eso? Es básicamente tu madre en el videojuego. Y ni hablemos del enorme agujero que es el fandom de Pokémon. Si Dios decide destruir otra vez este mundo, será por su culpa. Y a esta gente definitivamente deben prohibirle tener mascotas. Si conocen a alguno que se acerca a tu perro, llama inmediatamente a Protección Animal, cierra las puertas y agarra algo con lo cual puedas defender a tu familia. Dentro de la literatura, los furros han tomado fuerza en ese submundo donde esos grupos pueden proliferar libremente, en esa poza infecta de donde surgieron grandes enemigos de esta comunidad, como los shipeos raros y las Merisus, en los foros de fanfics. Es ahí donde la literatura furra se concentra, creando obras de índole explícito donde desbocan sus fantasías más perversas, creando ramificaciones y su propio lenguaje de fanfics, con su propio multiverso furro con reglas de razas, géneros y conducta social, llamada el Omegaverso, donde los furros se catalogan a sí mismos en alfas, omegas o betas, sumisos o si están en celo. Sé que lo que estoy mencionando del Omegaverso no es ni la punta del iceberg, pero no puedo evitar las náuseas solo de leer las primeras páginas al respecto. Y les digo que es un mundo aberrante donde el tejido de la realidad se desgarra. Solo les diré, amigos míos, que tienen una nomenclatura universal para todo tipo de tamaños y formas, si entienden a lo que me refiero. Si aún no estás convencido de que los furros son gente peligrosa, les recuerdo que un grupo de hackers furros gays, no estoy siendo discriminatorio, eso dice la descripción de su página, robaron los datos de una central nuclear, amenazando con hacer pública toda la información y datos personales de los trabajadores si no se cumplían sus demandas. Y sus demandas eran que el gobierno invirtiera dinero en investigar cómo crear híbridos animales para convertirlos en furros reales. Como era de esperarse, el gobierno dijo que no, y ellos cumplieron su amenaza doxiando a cientos de empleados. Solo de pensar en que gente en traje de peluche tiene los códigos nucleares para crear un desastre atómico, me pone la piel de... No lo diré. Eso es una frase muy furra. Por eso es que somos necesarios. Somos la resistencia, somos el baluarte de la humanidad, el escudo que protege al hombre de sus perversidades. Y aunque se multipliquen año con año, no dejaremos de enfrentarlos. Yo soy Ranato, y este es un llamado a todos los que se oponen a la tiranía furra. No están solos. Aquí aún hay esperanza. Bien, encontré mi guión. Alguien lo tiró en la basura. Ahora sí podemos empezar a grabar.